Hola, mi nombre es Leo Grajeda, soy estudiante de maestría en Cornell y hoy voy a dar un taller debatiendo sobre China, pero específicamente dando más contenido especializado para esos debates en donde pueda surgir como China como cierto actor. Y también voy a dar unos mecanismos de cómo se pueden utilizar y movilizar ciertos argumentos dentro del debate. Se va a enfocar principalmente en dos cosas. En primero, cómo devalúa la moneda china y en segundo, de la iniciativa Belt and Road. Pero también voy a explicar un poco de cómo caracterizar el gobierno de China, cómo funciona el gobierno y cosas así. ¿Qué es la estructura del gobierno chino? En primero se puede dividir en tres cosas principales. En primero, el partido del CCP, que es el Partido Comunista Chino. Es un gobierno centralizado y dirigido por un solo partido, es decir, no hay partidos que compiten por escaños dentro de su Congreso Nacional. Es un solo partido que entra en el gobierno y que puede estar en elecciones. En segundo es el Politburo, que es un grupo selectivo que se escoge del Congreso Nacional para poder decidir todas las posiciones políticas del partido. Es decir, que, por ejemplo, es un grupo selectivo dentro del Congreso que tiene más poder que los restos de los miembros del Congreso y que dirigen toda la agenda del gobierno. Y por último es el presidente, que es la cabeza del Estado, es elegido por el Politburó. También es conocido a veces como el secretario general del partido, y el presidente actual es Xi Jinping. ¿Qué han sido los puntos claves de la presidencia de Xi? Que principalmente lo ha diferenciado a otros presidentes chinos de recientes años. Lo primero es la mano dura contra la corrupción del partido, que en este caso, aunque ha pasado varias veces, ha sido más pronunciado que las administraciones pasadas. Es decir, que, por ejemplo, mientras que el presidente pasado lo tuvo, por ejemplo, el primer año, que es usualmente común cuando entra un presidente nuevo chino, Xi Jinping lo ha sido un punto de su agenda muy pronunciado que ha permanecido durante su mandato entero, desde el 2012. En el 2018 también hubo un cambio constitucional que permitió que se quedara en el poder mucho más tiempo que previamente aceptable. Antes eran 2 mandatos de 5 años que podía tener un presidente chino, y ahora lo han suspendido esa porción de la constitución para dejarlo quedarse de forma indefinida. Otra cosa también importante aquí es que, en comparación a presidentes pasados, Xi Jinping disfruta mucho más apoyo político que cualquier otro presidente después de Mao. De hecho, lo han elevado. Ha sido el único presidente desde Mao que ha sido elevado como al líder como supremo del país. Y este tipo de apoyo político es lo que lo permitió poder hacer ese cambio constitucional para engrandecer su poder y para poder permanecer mucho más tiempo en el poder. El último punto aquí es que desde que ha tomado el poder, China ha crecido un 60% en términos de crecimiento del PIB. Ha sido un presidente que ha visto como un crecimiento estable, pero que también ha hecho movidas cuando ha sentido que la economía se ha estancado. ¿Qué son los intereses de China en lo general? Lo más importante aquí sería entender que es solidificar su estatus como poder regional y mundial. ¿Qué decimos? ¿Qué significa como poder regional? En primero, poder regional sería como, por ejemplo, establecer que es el poder que tiene más presencia y más influencia sobre el continente asiático. Y cuando decimos mundial sería como el poder diplomático, poder político, poder económico, poder militar, y entrar ahí como en esa competencia con los poderes occidentales. En lo económico, ¿qué quiere específicamente? Quiere específicamente verse como una alternativa financiera preferible al occidente y superar a los Estados Unidos como la economía principal mundial. ¿Cómo es que hace eso y qué son las cosas que tiene a su disponibilidad? Primero es su moneda, que es el RMB, que también se conoce como el renminbi o el yuan. Son los bancos de préstamos internacionales como el Asian Infrastructure Investment Bank y como el China Development Bank. Estos dos tipos de bancos son bancos que usan para darle préstamos a otros países. Y su moneda obviamente es una moneda que tiene alta presencia en mercados internacionales. Y cuando nos referimos como un interés de ser como una alternativa financiera preferible, es decir, que, por ejemplo, cuando un país necesita ayuda financiera, puede ir a China y pedirle la ayuda financiera y verse como una alternativa preferible a la del occidente, que es, por ejemplo, las instituciones como el Fondo Monetario, como el gobierno de los Estados Unidos, como la Unión Europea, cosas así.
Lo político. Principalmente es la diplomacia y mediación en conflictos en donde pueden engrandecer sus esferas de influencia. Entonces, aquí lo que nos referimos es, por ejemplo, en las Naciones Unidas, tener como un rol como más pronunciado, ya que están como en el Consejo de Seguridad, donde tiene como, por ejemplo, un poder de usar el veto. Pero también, por ejemplo, cuando hay conflictos dentro de su región, poder tomar ese rol como de mediador en esos conflictos, para poder tener más influencia después, para poder tener una paz en donde se le atribuya como un éxito a China. ¿Qué más? Otro interés de China es también ejercer su soberanía sobre regiones de su territorio que tienen historias volátiles. Ciertos ejemplos son como, por ejemplo, Hong Kong, Tíbet, Taiwán y el Mar del Sur de China, que es donde la mayor parte del comercio en el continente asiático toma parte, donde hay, por ejemplo, muchos vínculos con los Estados Unidos, en donde casi todos los países de ASEAN hacen su comercio con el extranjero. Básicamente todos los puertos de Asia tienen que pasar por el Mar del Sur de China y es algo que ha sido algo de alto interés para muchos actores dentro de la región. Un país como Taiwán, en donde ha distanciándose de China después de la revolución, es uno en donde hay altas tensiones siempre. Tíbet es un territorio que ahorita sí está bajo el mando del gobierno chino, que previamente fue independiente, pero ahora lo controlan, donde hay una minoría religiosa budistas, y ahorita no tienen control sobre su propio terreno, China tiene control. Y por último, Hong Kong, que es un territorio semi-autónomo, en donde tiene su propio gobierno y tiene su propio sistema capitalista, pero que en recientes tiempos se ha visto mucho más volátil la situación, con protestas muy grandes, con presencia muy alta militar chino y con constantes demandas del gobierno chino de tener reformas en términos de sus políticas domésticas que se han visto como dañinas a la soberanía parcial que tiene Hong Kong. En lo militar sería expandir su presencia y la colección de inteligencia en diferentes partes del mundo. Esto es sumamente importante en, por ejemplo, lugares donde hay alta presencia del occidente, por ejemplo, en el continente africano, donde los Estados Unidos y Europa tienen muchas bases militares. Es poder como retar a los Estados Unidos y ponerle como, darle como un balance en ese términos para saber qué están haciendo en el continente y para poder también expandirse y tener como más relaciones militares para poder tener colecciones de inteligencia con estos países de diferentes partes del mundo. Y por lo general es balancear la dinámica de poder entre el país de China y el occidente. ¿Qué son los aliados y los enemigos? Algo importante aquí de mencionar es que China es un país que no tiene muchos aliados y enemigos que son definidos de forma concreta, pero sin embargo hay ciertos actores y ciertos países que sí se han visto más caracterizados como aliados y enemigos en el pasado. Los aliados que se ven como más claramente serían como, por ejemplo, el país de Pakistán, en donde tienen muchos vínculos económicos y diplomáticos. Corea del Norte, que ha sido como, por ejemplo, la última línea como económica y financiera que tiene el país, el país de Corea del Norte. Rusia, Venezuela, y luego hay los tres países de Sri Lanka, Bangladesh y Nepal, que han sido parte de la iniciativa de Belt and Road, que tienen altas deudas con China y un déficit comercial sustancial. Y también los países de Asia Central, que son a los que nos referimos como los STANs, como Kazajstán, Kirguistán, países así. Y por último, varios países de África que han tenido muchos vínculos con China y que han también sido partes de Belt and Road, que tienen muchos préstamos, que son como Angola, Chad, Ghana. Los enemigos que son los más claros, en primero sería India, porque tienen cierto territorio que se disputa dentro de los países en las fronteras. Por segundo sería Taiwán, como mencioné previamente, que ha sido un país que rompió de China cuando hubo la revolución y instaló un gobierno democrático en una isla en el sur de China, que se declara como la China verdadera, la China democrática.
Y en tercero es Japón, que por su historia ha tenido como altas tensiones, que se disputan territorios, se disputan como islas como las islas Senkaku, y varias otras islas ahí como su soberanía fuera de del territorio principal de China se disputan. Vietnam, que también similarmente como Japón, se ha visto en situaciones como de, de incertidumbre en términos de su soberanía en las islas que tiene y los puertos que tiene. Corea del Sur, que también se ha visto como más como un aliado del occidente y alguien que está en alta tensión, obviamente, con Corea del Norte, que es un aliado cercano a Corea del Norte. Y por último, Tíbet como región dentro de China. ¿Qué son los competidores y los fluctuantes? Aquí, de hecho, hay un error. En lugar de ser enemigos, debe ser fluctuantes. Pero nos referimos a competidores como los Estados Unidos y la Unión Europea porque no necesariamente son enemigos explícitos. Es decir, que, por ejemplo, no hay como una guerra que está por en sí como entre esos dos grupos, o, y sí hay como relaciones diplomáticas que permanecen, sí hay como un entendimiento entre los dos lados y sí hay cierto grado de cooperación. Y es por eso que los Estados Unidos sí que compite con China para ser el poder mundial económico y diplomático, pero no es que se pelea como de forma como se pelea con otros estados. Y también sí tiene relaciones como, en comparación con otros estados, como por ejemplo Venezuela o Corea del Norte o Cuba. Es muy diferente la dinámica ahí. Por eso nos referimos como competidores, porque sí se respetan, pero al mismo tiempo compiten en sí con ellos mismos. Los fluctuantes aquí, que en lugar de otra vez, en lugar de enemigos debe ser fluctuantes, son países que pueden cambiar su percepción de su relación con China dependiendo altamente en el gobierno que está entrando. Son países como las Filipinas, que a veces sí se ve como más amigable como a las relaciones con China y que en ciertos otros gobiernos han rechazado como ayuda de China, que han preferido estar con los Estados Unidos. Lo mismo pasó con Malasia, que por muchos de los años 2000 fue altamente cooperativo con China, pero en recientes años, después de que entró el primer ministro Mahathir, se vio más distanciado de China. También los países de ASEAN, que es un bloque económico y político que tienen países chicos exportadores del continente de Asia, que se forman juntos para poder tener más poder de negociación sobre tratados de libre comercio con China y con el extranjero. Son países que ciertos países de estos se han visto más amigables a China o menos. Y también, claro, es Latinoamérica, en donde unos son más amigos que otros, países como Venezuela que han tomado muchos préstamos, otros países que tienen tratados de libre comercio con China también. El primer punto de contenido específico que quiero tocar sería el de devaluación de su moneda. Cuando nos referimos a que un país devalúa su moneda, es decir, que, por ejemplo, en términos relativos, vale menos su moneda que otra moneda. Es decir, que, por ejemplo, el dólar. Usualmente se refiere como una devaluación tomándose en comparativa a al dólar. Entonces, ¿cómo es que esto ha pasado y qué significa y qué son los impactos como externos e internos? Primero, es importante entender que China tiene un control de su moneda muy, muy estricta. La moneda de China es, como ha mencionado previamente, el RMB. Es una que es muy estrictamente controlada por su gobierno y no es una moneda fija, es decir, que es una que es fluctuante e independiente. Es decir, que, por ejemplo, no necesita estar, cuando decimos que no es fija, es decir, que, por ejemplo, su precio es independiente a la del dólar o la del euro o de otra moneda, no requiere como cierto tipo no está fija a esas otras monedas. Y desde del 2010 al 2015 su moneda había apreciado 33% sobre el dólar. Fue algo que sí importa, sí es de alto interés, pues específicamente porque como es exportador muy, muy grande al resto del mundo, cuando su moneda apreció, significa que sus productos son relativamente más costosos a la comparativa a su historia. Entonces, ese 33% es un número muy importante para entender las motivaciones que tiene el gobierno chino para poder manipular su moneda. Y por último, en el 2015, el gobierno chino decidió devaluar su moneda 3 veces consecutivas, que fue la movida más grande que había hecho
con su moneda en 20 años. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo devalúa su moneda China? En primero es importante recalcar que aunque la moneda es independiente, no hay independencia del Banco Central. Es decir, que, por ejemplo, el Banco Central no puede decidir si en sí mismo lo que hace y las tasas como de intercambio de su moneda, pero más bien el Banco Central puede ser fácilmente manipulado por gobierno. Es decir, que no hay independencia del Banco Central del gobierno. Segundo, hay altas restricciones sobre cómo grandes cantidades del RMB pueden ser movidos por actores externos. Cuando nos referimos a esto, es decir, que el gobierno chino puede decir cómo ponerle un alto a ciertas movidas altas de RMB para poder tener como una moneda más estable de la forma que quiera el gobierno. Y también si el gobierno quiere que se vendan altos números de RMB, lo puede permitir, pero también lo puede cancelar. Y en tercero, pueden controlar la cantidad de RMB en el mercado internacional. Esto se puede entender más fácilmente por si, por ejemplo, quieren que haya más RMB en el mercado internacional, lo pueden imprimir de forma como muy simple, como tienen el poder eso como banco central, tener su propio banco central e imprimir más de su moneda, o reducir la cantidad disponible a la venta por comprando el RMB en mercados del extranjero, y cosas así. ¿Por qué estaría en el interés de China hacer estas cosas? En ese entonces, del 2010 al 2015, China había entrado en una etapa de crecimiento relativamente bajo. Fue lo más bajo que había mantenido en más de una década antes de hacer la movida con su moneda. Devaluar su moneda pudiera ayudar a promover la compra de exportaciones de un país porque sus productos se vuelven relativamente más baratos para países que lo compran. Es decir, que, por ejemplo, si, si el RMB es más barato que el dólar, y se vuelve más barato en el futuro, el dólar ahora puede comprar más productos dentro de los mercados chinos para poder importar. Y por eso es importante, porque al momento que se devalúa la moneda china, se vuelven sus productos más baratos para cualquier país del extranjero. Entonces, hay más incentivo para que estos países importen productos chinos dentro de sus mercados. Otra razón es que China quería entrar en la categoría de Special Drawing Rights del Fondo Monetario Internacional, que básicamente es una medida en donde el Fondo Monetario para poder, que permita a ciertos miembros del Fondo Monetario Internacional que compren y vendan su moneda de forma más instantánea y de más alto volumen para que puedan estabilizar su moneda de forma más fácil. Y esto es algo que en realidad sí era algo que le interesaba a China específicamente porque le gusta tener alto control sobre el capital que entra al país y que se va del país. Y de poder hacer esto ayudaba a que el futuro podía asegurar más, si es que tenía que manipular la moneda, pues lo podía hacer de forma mucho más fácil. Fue algo que no le gustó a los Estados Unidos y no le gustó específicamente a Trump y ya después, cuando Xi Jinping lo volvió a hacer de nuevo después. ¿Qué han sido los impactos externos del país? Los impactos externos han sido que países que dependen en ventajas comparativas en manos de obra para poder mantener sus economías ahora sienten más presión competitiva como China, y estos países son países como Vietnam, Bangladesh, Indonesia y los países de ASEAN. La razón por qué esto funciona así es que, por ejemplo, como ya hemos explicado, cuando los productos de China se vuelven relativamente más baratos para el resto del mundo, van a preferir ir y comprar esos productos que ya existen a alta escala en comparación a productos que usualmente ya son baratos en estos lugares como estos países. Y ahora pierden como esa ventaja comparativa de tener una mano de obra barata en esos países, porque ahora China ya tiene estos mismos costos bajos de mano de obra, pero al mismo tiempo ahora están devaluando su moneda, o es más preferible ir a comprar con ellos. Y también se ha vuelto mucho más difícil reducir el déficit comercial para los Estados Unidos. Y esto fue uno de los puntos principales de la guerra comercial de Trump, porque al momento que ya los Estados Unidos ve que en lugar de, por ejemplo, producir más de cierto producto que también se produce en China y el producto en China es igual de comparable con el de los Estados Unidos y al mismo tiempo más barato, es más preferible para el consumidor comprarlo de China y para las empresas comprarlo de China, y por eso es que el déficit comercial se vuelve mucho más difícil de combatir al momento que los productos chinos se vuelven mucho más competitivos que los de los americanos. Y esto fue uno de los puntos, por eso es que Trump en negociaciones ha usado como la guerra comercial en contra de China para como
poder tener como más poder de negociación para poder reducir este déficit, y por eso ha pasado eso. Y también, obviamente, de los impactos internos ha sido que, implícitamente, obviamente, que China ha podido exportar mucho más al occidente, principalmente, y también al mercado asiático, el resto del mundo. Esta va a ser la segunda parte de la presentación. Y es específicamente de Belt and Road. La definición de Belt and Road es un sistema de proyectos de infraestructura financiado por el Estado de China con el interés en integrar a más mercados internacionales con el del poder asiático, o sea, China. Y su nombre deriva de la ruta de la seda, de Silk Road, que prácticamente ha sido lo mismo que han estado buscando hacer, las mismas rutas que han estado buscando hacer. Son rutas principalmente conectadas a Europa, conectadas al resto de Asia y conectadas a África, pero también se ha ido mucho más allá que solamente esos tres continentes. También se han agradecido como a incorporar a países en Latinoamérica, y así. ¿Y qué tan grande es? Hasta ahora la inversión ha sido más de 200 mil millones de dólares. Lleva una proyección total de 1.2 a 1.3 billones para el año 2027. Embarca más de 60 países, muchos siendo aliados del occidente y en particular con vínculos extensivos con los Estados Unidos. En total es más de un tercio del PIB total mundial y más del 60% de la población mundial. Y en términos de números de proyectos ha sido más de 1,700 proyectos que se han tomado a cabo. ¿Qué tipos de proyectos se hacen con Belt and Road? Principalmente los proyectos que se toman a cabo son de infraestructura con enfoque en transporte y energía. También son unos que son mergers and acquisitions, que en español nos referimos como fusiones y adquisiciones de ciertas empresas locales que pueden ser vistas como importantes o beneficiosas para China. Y también usualmente son la construcción, esta construcción se toma a cabo bajo mano de obra de contratistas chinos. Estos tres puntos son importantes por varias razones. En primero, la infraestructura con enfoque en transporte y energía es importante porque, en transporte ayuda a que China pueda tener más comercio con estos países que ahora van a ser conectados a su país. Y de energía específicamente porque como China tiene un sector de fabricación muy, muy grande, es algo en su interés poder tener nuevas vías de poder también, como por ejemplo, tener más energía, o sea, es decir, que por ejemplo, de energía de petróleo, de minerales, de ciertos tipos de formatos y recursos como en general. ¿Por qué es importante como fusiones y adquisiciones? Fusiones y adquisiciones es importante porque cuando el momento que China compra una porción del mercado en, como por ejemplo, una región como en el de África o en el de Asia Central, tiene una permanencia mucho más profunda dentro del país. Es una en donde, por ejemplo, ya no solamente es invertir en ciertos tipos de negocios, pero ahora es de tener literalmente un interés en que el gobierno sea estable o sea preferible a esos tipos de comercio. Entonces tiene el potencial de tener un legado mucho más largo en cierto país al momento que ahora tiene compañías que directamente operan y tienen el único interés en operar en ese lugar. Porque la construcción en las manos de contratistas chinos es importante, y esto es importante específicamente porque en primero tienen contenido especializado de mano de obra que pueden utilizar para construir sus transportes en la forma que China quiera, y asegura a China que sus proyectos sean para beneficiarle al fin de día, para garantizar que eso pase, pero también porque en comparación de otros tipos de préstamos que ayudarían, como por ejemplo construir infraestructura, que ayudaría como por ejemplo a incrementar el empleo de personas de X país, ahora van a ser empleos que puede que en cierta parte sí vayan a personas de ese país, pero en grande parte van a ser manejadas por contratistas chinos. Entonces ese empleo usualmente tiene mano de obra china en lugar de ser como mano de obra doméstica. ¿Qué son unos ejemplos de proyectos que han sido a escala grande? Primero es uno que se conoce como CPEC, que se traduce al Pasillo Económico entre China y Pakistán. Y es una carretera de más de
100 kilómetros entre Karachi y Lahore, que son dos ciudades muy grandes de Pakistán, que son centros comerciales muy importantes para el país y de alto interés chino. Y zonas especiales económicas, porque prácticamente son zonas en donde países acuerdan de permitir que haya alta inversión con bajos niveles de impuestos. Y eso es algo importante porque es algo que ayuda a que se genere como más comercio en ciertas zonas especiales, que haga más inversión, y más involucramiento internacional en estas zonas específicas. También eran 33,000 millones de dólares en inversiones para el sector de energía de Pakistán, que ha sido algo que ha sido sumamente importante para la modernización energética del país. Es un país que históricamente ha tenido dificultad manteniendo estabilidad energética, como por ejemplo como lo conocen como el grid energético, que es prácticamente de cómo se puede distribuir la electricidad a la totalidad del país. Han sido inversiones sumamente importantes para poder tener como estabilidad en ese sector, pero también, por ejemplo, como extender las líneas de gas a más partes del país y cosas así. Ha sido un sector infraestructural que ha sido muy débil y frágil para el país, que ha necesitado esa inversión importante. Y en total, este pasivo económico entre China y Pakistán ha costado más de 64,000 millones de dólares. Y otros dos ejemplos son las líneas de ferrocarril entre China y Singapur, que es una que pasa sobre el mar, que es más de 3,300 kilómetros. Y por último, son los gasoductos por todo el continente asiático, que ayuda a que China reciba este petróleo y también exporte si es que necesita hacerlo. ¿Qué son las metas de China específicamente cuando hablamos de Belt and Road? En primeros y principalmente, lo más importante es la expansión geopolítica y económica. Entonces, cuando nos referimos a la expansión geopolítica, es decir, que, por ejemplo, tener más influencia diplomática y política en el extranjero y en su región de Asia. Y de económica y de su economía, pues, es de forma simple, es básicamente de poder crecer constantemente, como es su meta en lo general. También bajo esto caen como el acceso a recursos naturales importantes, esenciales para su sector energético y el sector de fabricación. Y aquí es donde el continente de África toma una parte muy, muy importante, porque, por ejemplo, en todo se necesitan primero energía, pero también como en lo de fabricación, en cosas que puede que sean como menos claras serían como, por ejemplo, todos los componentes y los recursos naturales que van a la construcción de, por ejemplo, los teléfonos de Apple o cualquier otro teléfono o a los microchips que se necesitan para computadoras y cosas así, que es muy importante, cosas como como cobalt, que es el cobalto en el Congo, lithium o litio, que también es importante para las baterías, cosas así que no se encuentran naturalmente en el continente de China, pero que sin embargo es muy importante para la cadena de producción y de fabricación que tiene China, y que va a poder exportar hacia otros países. Entonces es importante tener este acceso a recursos naturales a bajo costo para que puedan seguir compitiendo con el resto del mundo en la producción de estos tipos de productos. En tercero sería la generación de nuevas esferas de influencia en lugares con poca historia de relaciones interestatales. Es decir, que por ejemplo hay ciertos lugares en donde no ha tenido una presencia china, en donde no han tenido relaciones diplomáticas, cosas así, en donde puede que el occidente tome ese rol. Es importante que China pueda expandir sus esferas de influencia en estos lugares, como quiere tomar ese rol de ser un poder mundial con una presencia mucho más grande. Es importante que pueda expandirse a estos lugares donde no lo ha hecho en el pasado. De bases militares, esto es importante porque en primero les da una mejor idea de qué están haciendo los países que compiten con China en estas regiones que pueden ser en contra de los intereses de China. En segundo, porque ayuda a más alta colección de inteligencia militar, que es importante para poder proteger sus inversiones en el extranjero. Y en tercero, sí, y por cuarto sería el apoyo diplomático que existe.
el apoyo diplomático aquí básicamente es nomás tener relaciones más cercanas con otros países. Pueden ser países que ya existen. Y esto es importante porque, por ejemplo, en, en las Naciones Unidas, cuando quiere China votar en contra de cierta medida um, en, el, eh, en el General Assembly, es importante tener el apoyo de más países para poder verse como, en primero, más, como un poder más legítimo y en segundo, para poder literalmente tener los números para poder pasar cierta medida si es que no lo puede hacer de forma sola. Tratados de libre comercio, si estos de forma simple, tratados de libre comercio que son beneficiosos a China porque pueden, por ejemplo, importar los productos que necesitan a bajos costos con estos países, pero también al mismo tiempo para poder aumentar sus exportaciones a estos países que son como países que se ven como nuevos mercados que previamente no han tenido acceso al país. Y por último es imponer soberanía sobre el mar del sur de China, que es el South China Sea. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando al momento que se vuelve un compañero más cercano de Bangladesh, un compañero mucho más cercano de las Filipinas o a Vietnam, que han sido unas donde se han disputado muchos territorios, al momento que tienen más influencia, o más aliados dentro de regiones pueden ejercer su soberanía de una forma mucho más fácil, al momento que tienen como bases militares que se permiten y que entonces y que otros países al mismo tiempo ayuden a intervenir para proteger esa soberanía sobre ese territorio. Es importante. Y al momento que, por ejemplo, también China puede convencer a que estos países rechacen como el libre pasaje a los Estados Unidos, es algo que puede ayudarle también a sus exportaciones al extranjero y cosas así, al momento que limitan ese tipo de actividades comerciales que pueden tener otros países del extranjero. Entonces, por eso es importante que puedan imponer su soberanía sobre el mar del sur de China. Aquí es donde voy a entrar ya más como a mecanismos de por qué puede ser beneficioso o dañino a los países con vías de desarrollo, que usualmente así suele salir mociones de Belt and Road o mociones de China y donde puede caber como este tipo de contenido especializado. Son primero de por qué es que pueden ayudar a países de vías de desarrollo. Primero porque ofrecen ayuda especializada para construir infraestructura que necesita altos niveles de inversión y mano de obra especializada. Es decir, que por ejemplo, en primero, no hay una alternativa de cómo se puede financiar estos altos niveles de inversión. Necesitan como un actor en específico y China es el actor que lo puede hacer. Son como préstamos que normalmente no se pudieran adquirir del Fondo Monetario o del Banco Mundial o de países como los Estados Unidos que tienen otras preocupaciones y altas inversiones en otras cosas. Y la mano de obra especializada que puede ser que no exista dentro del país o que pueden ser estrategias nuevas, innovadoras que el país nunca ha experimentado, pero que otros países como un país como China sí lo ha hecho y sí sabe cómo funciona y sí sabe cómo hacerlo funcionar. Entonces, por eso es importante que es algo que es bueno para poder reconstruir esa infraestructura que es crucial para su propio país, como país en vía de desarrollo y que puede ayudar a promover ese desarrollo a largo plazo y que puede ser como una barrera que ahorita existe a ese desarrollo. En segundo, porque es acceso a préstamos para países con bajo crédito, que tuvieran que tomar ayuda del Fondo Monetario con condiciones muy estrictas. Entonces, esto significa dos cosas. En primero, es diferente como tener bajo crédito, como por ejemplo no tener un fondo de donde poder acceder los préstamos. Tener bajo crédito es decir que, por ejemplo, cualquier otro país no te lo prestaría aún si lo tuviera. Por ejemplo, si un país en Asia Central tiene bajo crédito, probablemente los Estados Unidos y el Fondo Monetario no le van a querer dar préstamos o si le dan préstamos, le van a hacer con altas de interés muy, muy altas que van a ser desaventajadoras para el país o van a ser, como dice la segunda parte, con condiciones muy estrictas. Y por esto, esta es la segunda razón. Las condiciones muy estrictas son importantes porque usualmente dictan de qué forma se va a desarrollar el país y va a ser de la forma que quiera el prestador. Es decir, que por ejemplo, cuando el Fondo Monetario usualmente da préstamos a países que son altamente endeudados, les ponen condiciones como austeridad, que les dicen como, por ejemplo, ya no puedes invertir tanto en programas sociales, tienes que reducir tus programas sociales y al mismo tiempo tienes que incrementar los lucros del Estado en términos de impuestos y cosas así, asegurar que los impuestos sí vengan. Entonces, usualmente esto es algo que es una política como un poco más
de contracción económica, en donde el crecimiento históricamente se ha visto mucho más lento, y mucho más difícil para que estos países lo puedan tomar. Entonces, al momento que tienes acceso a un préstamo uh, chino, es súper importante porque en primero te dan mucho más dinero que lo pudieras recibir con tu bajo crédito, pero en segundo te puede dar ciertas otras formas de pagarlo, que es lo que los siguientes puntos dicen. Primero, los préstamos pueden ser pagados de forma alternativa, es decir, que por ejemplo, puedes devolver derechos sobre lucros de infraestructura, de derechos minerales, de terreno. Entonces, cuando haces esto, cuando devuelves el derecho tuyo como país de tener estos lucros, lo que haces es que dices como, mira, China, si es que no te puedo pagar de regreso, puedes tomar tú el puerto que me dices a construir, o puedes tú tomar los derechos minerales que son muy abundantes dentro de mi territorio, o al final te puedo dar como terreno para tener una base militar. Hay formas alternativas que puedas pagar el préstamo, aún si es que no lo puedes pagar, o sea, aún si es que te entras en una deuda en donde te atrapas. En segunda, son las condiciones mínimas sobre los préstamos, que en la comparativa al Fondo Monetario son muy importantes si es que el gobierno tiene una visión muy específica de cómo es que quiere desarrollar el país. Es una en donde tiene mucho más libertad para dirigir sus fuerzas económicas, cómo es que su Banco Central va a manejar su economía, y qué tipo de políticas económicas quiere tener el país, si es que quiere tener una como, por ejemplo, demás servicios sociales, lo puede tener en comparación a una en donde existe la austeridad del Fondo Monetario del Banco Mundial o de los Estados Unidos. Y por último es el acceso a nuevos productos a bajos precios y más exportaciones a uno de los más grandes mercados económicos, y al mismo tiempo a los que se encuentran dentro de la incentiva del Belt and Road. So, aquí existe China y van a tener un vínculo mucho más profundo con China en términos de diplomacia y económicos. Ahora y con infraestructura que es más conectada a China, puedes tener esas exportaciones de forma mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más barata. Y al mismo tiempo que tienes como por ejemplo, tratados de libre comercio con China. Y también al mismo tiempo te ayuda a disfrutar como de esa nueva red como de conexiones económicas que ya existen de Belt and Road. So, por ejemplo, si un país como Singapur ahora ya está en Belt and Road, ahora puede también hacer comercio mucho más fácil por la infraestructura de Belt and Road con un país como Pakistán, que también es altamente involucrada en la iniciativa. Y por eso es beneficiosa, por esas dos cosas diferentes. ¿Qué es como un poco, como, por qué puede ser beneficioso de una forma un poco diferente? Que puede ser algo que en un debate sea menos claro, pero que sea importante como, por ejemplo, por tener una contestación a un argumento de la posición, o por si necesitas tener una extensión única. En primero, muchos proyectos como el de Indonesia y China, existe una relación mutua caracterizada como un proyecto conjunto donde hay transferencia de tecnología, habilidades y estrategia especializada. ¿Qué significa esto? En comparación a lo que usualmente diría oposición a una iniciativa de Belt and Road, usualmente la oposición va a decir que, por ejemplo, es una que es neocolonial, es una en donde, por ejemplo, los empleos pueden ir como, por ejemplo, a gente viniendo, a trabajadores o contratistas chinos directamente, en lugar de ser a la gente que está ahí en ese país. Es importante este punto porque en primero es una refutación muy buena en decir que, por ejemplo, no siempre van a ser proyectos que son unilaterales en donde China entra y hace todo, pero más bien existen proyectos como el de Indonesia y China, en donde existe este proyecto conjunto, en donde los dos países tienen un interés mutuo, en donde se respetan los dos países, en donde hay cosas que hasta el país que va a recibir el préstamo recibe también que son tangibles, es decir, esa tecnología nueva que nunca ha tenido acceso. Por ejemplo, ahora China les puede extender como el libre uso de cierto patente que existe, que una empresa de su país creó a costos muy bajos que no pudiera tener en la comparativa. Cosas como habilidades y estrategia especializada, que son cosas que son conocimiento específico que tiene el país de China y las empresas chinas, que ahora también les puede haber como más transparencia de cómo funcionan esos tipos de empresas y cómo esas tácticas y estrategias funcionan, para que otras empresas de ese mismo país lo puedan también, como usar de nuevo. Y esas son cosas muy importantes porque ahora abre como este tipo de mercado y estos tipos de sectores un conocimiento que previamente no se ha utilizado. Entonces es importante
por esas razones. Entonces, esta caracterización de una relación es una que es muy diferente a una en donde viene una empresa china, hace toda la empresa china y al mismo tiempo el país no recibe nada de beneficios, no recibe nada de entendimiento de cómo se están utilizando esas estrategias financieras o cómo se utiliza esta tecnología o no permite que otras empresas usen esa misma tecnología porque quiere tener un monopolio en el mercado. Es una muy diferente en donde es una relación mutua, como la Indonesia y China. En segundo, es la demanda interna que existe para muchos de estos proyectos pudiera cubrir costos económicos para países recibiendo ayuda. Y lo que me refiero aquí en específico es que usualmente va a haber como, por ejemplo, un argumento que puede traer como oposición, que sería como que, bueno, pero muchos de estos países entran en una trampa de deuda, donde no van a poder pagar estos préstamos y el gobierno chino va a tomar la infraestructura que ya se creó, como pasó por ejemplo, Sri Lanka, donde tomaron un puerto a la fuerza porque no pudieron pagar de regreso, entonces ya el gobierno pierde todos esos lucros. Bueno, una contestación muy fácil es que en ciertos de los países, que sí puede ser caso, que por ejemplo en un país, exista un país como Sri Lanka en donde no tenga la demanda interna para poder soportar como esta alta deuda, pero sí existen otros países como Filipinas, Indonesia, donde han tenido los proyectos y el solo hecho de crear los proyectos ha podido crear esta demanda económica que pueda ahí surgir como suficientes lucros para poder cubrir esta deuda en el futuro. Entonces, al momento que se crea una demanda que es mucho más grande que la de la deuda y ahí se pueda cubrir. Entonces, ese tipo de pérdida económica no pasa como va a querer decir oposición. Y, lo mismo, y esto pasó literalmente en Filipinas y Indonesia. Fueron dos ejemplos muy importantes de puertos y de carreteras que eran esenciales para que pudiera funcionar su economía a un nivel mucho, mucho más alto que lo que tenía previamente y ayudó a poder repagar esa deuda. En tercero es la opción de un fast track al crecimiento económico, dado que un país no pierde su ventaja comparativa de mano de obra barata, pero al mismo tiempo barata al mismo tiempo por evitar un incremento de regulaciones. Es decir, que aquí al momento que, por ejemplo, ya tienes un sector energético que es mucho más eficiente, tienes un sector de transportación que es mucho más eficiente, puedes hacer esas mismas exportaciones y tener tu fabricación a un nivel mucho más alto, con mucho más alto rendimiento al mismo tiempo que todavía tienes la mano de obra barata y bajas regulaciones, puedes tener un crecimiento económico que se da a un nivel mucho más rápido que previamente hubiera sido posible. Por último, algo que es muy importante es que, como cualquier otra estrategia económica, salen ganadores y perdedores. Y cuando se analiza una moción sobre esto, es importante aclarar que no todos los casos van a ser ni buenos ni malos. Es importante ser comparativo e importante caracterizar como, por ejemplo, sí, puede ser que esto pase, pero la posibilidad de que esto pase a que nunca pase y estar estancados económicamente como ha pasado en X país por X tiempo, es importante tener esa opción y tener esa libertad de hacerlo en comparativa a lo que nos pueden ofrecer otros actores, en comparativa a que nada exista, que nada pueda pasar, en donde seguimos en ese mismo nivel. So, del otro lado, ¿por qué es que Belt and Road puede ser dañino para países en vías de desarrollo? En primero, países con economías y monedas frágiles pueden tener alta dificultad reembolsando estos préstamos. 3 puntos aquí. Cuando pasa esto, el país puede entrar en una trampa de deuda donde necesitaría más préstamos todavía para poder pagar esas deudas previas. Es decir, que, por ejemplo, si, por ejemplo, existe como el país de Grecia que tiene altas deudas ya, y luego toma un préstamo de China para poder crear infraestructura, pero ahora se ve mucho más endeudado que previamente antes, puede crearse un ciclo vicioso donde va a tener que seguir pidiendo mucho más préstamos de China o reestructurar como esa deuda con China y tiene que renegociar con mucho menos poder negociativo que tenía cuando entraba a esta negociación al principio, a estos nuevos préstamos. Y esto puede crear también burbujas especulativas en estos países, en donde inversionistas pueden retirar su capital de forma inesperada cuando riesgo sistemático pasa en dicha economía. Entonces, lo que significa esto es que, por ejemplo, al momento que todo está yendo bien, tenemos alta inversión infraestructural,
precios como bienes de raíces suben, el precio de terreno sube, y de repente se ve que la deuda está muy, muy grande y que el país ya no lo va a poder pagar. Al momento que estos países de vías de desarrollo dependen mucho, mucho, mucho en el capital del extranjero, estos inversionistas pueden retirar su capital de forma inesperada y causar que el sistema se caiga en total, como pasó, por ejemplo, en los 90s en el continente asiático, en lugares como Tailandia, en Corea y cosas así, en donde estaba altamente dependiente en el capital del extranjero, en donde lo retiraron de forma inesperada y entraron en una crisis económica. Lo mismo puede pasar aquí cuando puedes crear una burbuja especulativa al momento que tienes esos préstamos altos, que todo parece que está bien y luego de repente te das cuenta como inversionista que no lo van a poder pagar de regreso, que no es una inversión estable, y ahí es donde retirarías tu capital. ¿Qué serían los impactos de estas dos cosas? Primero sería como desempleo, que es lo más clave, es decir, que por ejemplo cuando entre en una crisis económica va a haber mucho más gente sin trabajo porque las empresas no van a poder, porque el Estado no va a poder dirigir como su economía de la forma que previamente lo quería, porque las empresas van a tener que cerrar, porque no hay capital ni inversiones del extranjero, cosas así, y cuando pasa esto, pérdidas de ganancias hechas por los proyectos que se construyeron también pueden existir. Dificultad negociando contratos en el futuro con el extranjero, específicamente porque ahora el país va a tener un crédito mucho peor o mucho más malo. Y esto también resulta en préstamos con tasas de interés muy, muy altas. Y cómo se explica esto es que tus préstamos y las tasas de interés que recibes en préstamos es altamente contingente en el crédito que tenga cierto país. Es decir, que el crédito hay ciertas compañías que ponen créditos como S&P, que por ejemplo dice como que el país de Tailandia es alguien que sí podemos fiarnos, entonces puedes darle una tasa de interés baja porque sabemos que la inversión de darle el préstamo es una que es muy seguro. Y al momento que se vuelve el crédito muy malo, al momento que estas cosas dañinas pasan, dañas tu crédito, tienes tasas de interés muy altas si es que te quieren ofrecer un préstamo en el futuro. Al mismo tiempo, eso crea dificultad negociando contratos con compañías del extranjero y también con países del extranjero si es que quieres tener más capital viniendo a tu país. Segunda parte de por qué puede ser dañino. Hay dos puntos aquí que son importantes y son de recursos. El primero es que cuando países entran en contrato con China, usualmente usan recursos naturales, si es que lo tienen, como colateral. Y aquí lo que puede pasar es que puede suceder que tengan que producir mucho más de ese recurso para poder salir de la deuda, y en torno crean precios más volátiles que puedan dañar sus exportaciones a otros países. Lo que esto significa es que al momento de que tu préstamo tenga como colateral como los derechos minerales del bauxita, como es en Guinea y Ghana, o el petróleo, como es en Chad, lo que pasa aquí es que si no puedes pagar la deuda de regreso y, y China puede tomar esos tipos como el petróleo y el bauxita que existe en tu país, pero lo va a hacer de una forma en donde, por ejemplo, se va a presionarte que tú se lo vendas a niveles más bajos de lo que previamente hubiera sido. Entonces, al momento que pasa esto, tienes que producir mucho más de tu recurso natural para poder pagarle a China todo lo que era antes. Y la producción alta de estos tipos de recursos naturales crean precios que son más volátiles porque ahora, por ejemplo, de repente en el mercado hay mucho más petróleo que había previamente o más bauxita que había previamente. Y esto daña tus exportaciones al momento que, por ejemplo, los precios de ese producto son más volátiles o bajan. Ahora cuando exportas a otro país, ahora puede ser que tus lucros sean mucho menos por tus recursos naturales. Y en unos casos, China ha pedido que la deuda, aunque esté denominada en una moneda, por ejemplo el dólar, como por ejemplo yo te voy a dar 20,000 millones de dólares, se pague en un recurso. Esos 20,000 millones de dólares quiero que me los pagues en petróleo. Y como esto fue el caso que pasó en Venezuela en los 2010, y es algo que ahorita voy a hablar. Pero para poder tenerlo en perspectiva y algo que se pueda usar como contexto para el debate, es que si como
oposición a Belt and Road, un equipo, como equipo puedes decir, por ejemplo, cuando no hay nada que diga que China puede entrar a estos tipos de negociaciones comerciales con un país que ahorita necesita este préstamo. No hay nada que diga que China puede, por ejemplo, saber que estos tipos de préstamos van a fracasar y al mismo tiempo puedan tener todos estos recursos por el largo plazo a un precio muy, muy bajo por una eternidad, por ejemplo, y es como lo ha hecho en estos tipos de países, en donde, por ejemplo, le dice como, ok, sí, me vas a pagar en petróleo, pero tiene que ser a X precio por los siguientes 99 años. Y eso es un precio fijo que aunque cambie el mercado, aunque por ejemplo el petróleo valga mucho más, lo vas a tener que vender en petróleo al mismo precio antes. Y eso es algo que puede perjudicar al país porque cuando al momento que estás como de una posición como de desesperación, vas a tomar cualquier tratado. Entonces cuando un tratado puede existir así, es como se le refiere como predatory o cuando te estás tomando ventaja de alguien que está en alta necesidad y China puede tomar ese rol como tiene un incentivo a hacerlo. Entonces esa caracterización puede ocurrir dentro del debate en donde diga, por ejemplo, China tiene alto poder negociativo, sabe que puede tener cualquier términos en su contrato que quiera, lo puede hacer de una forma que sabe que siempre va a ganar y esto es malo para los países y es por eso que siempre va a ser dañino para países en vías de desarrollo en términos de recursos naturales. Ahorita voy a hablar un poquito más del ejemplo de Venezuela. ¿Cómo funcionó lo que pasó en Venezuela y qué fue lo que pasó en Venezuela? Bueno, primero lo que pasó en Venezuela es que hubo un préstamo muy grande en donde básicamente China le dijo a Venezuela, me vas a tener que pagar de regreso, pero me vas a tener que pagar de regreso en petróleo, como había dicho previamente. Y lo que pasó aquí es que esto era a los finales de los años de Hugo Chávez. Y en este tiempo Venezuela se le hizo muy fácil pagar la deuda de regreso con el petróleo porque en ese tiempo no había entrado en la crisis económica que ahora existe, porque el precio del petróleo era muy alto y porque era una buena, lo había visto como una buena inversión para el país de poder como reestructurar sectores económicos, la infraestructura del país, su sector energético y esas plantas del petróleo, por ejemplo, para poder tener refinerías mucho más eficientes y cosas así. ¿Cómo funcionó esos préstamos? Y esto es un buen ejemplo para cómo funciona cualquier tipo de préstamo donde se requiera cierto recurso. Primero, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, que es la principal, que es la PDVSA, vende petróleo a compañías petroleras chinas a los precios vigentes en el mercado. Es decir, que Petróleos de Venezuela va a venderle a China petróleo de regreso a ciertas compañías petroleras chinas al precio que ahorita existe. En segundo, los compradores chinos de petróleo pagan el dinero de la compra de estos cargamentos de petróleo en una cuenta controlada por el CDB, que es el China Development Bank. Entonces aquí es como, por ejemplo, cuando yo, en lugar de pagarte directamente a ti, Venezuela, por tu petróleo, lo voy a mandar directamente para el Banco de Desarrollo Chino, en donde tienes tu deuda, y ahí se va a estar eliminando tu deuda poco a poco, dependiendo en cuánto petróleo pague. Y por último, el China Development Bank retiene la cantidad necesaria para pagar el préstamo. Entonces es lo mismo que dije, como que ahora ahí va a tener en su cuenta y la deuda va a ir reduciéndose por tiempo. Para darte una perspectiva de cómo funciona esto, como había mencionado, cuando empezaron estos préstamos durante el 2007, el 2014, los precios de petróleo eran un poquito más bajos que $100 el barril. Al momento que entró la crisis económica total, en donde las sanciones empezaron, más o menos en el 2019, el 2017, el 2019, haya bajado el precio del petróleo a $60. Y esto coincidió con crisis económica y con sanciones. Y lo importante aquí es que en este momento ya se habló como, al momento que, por ejemplo, Venezuela ya está en crisis financiera, en donde necesita crisis económica también y crisis política, ¿no? El gobierno necesita todo el dinero posible. Se han caído la producción de petróleo al mismo tiempo, se ha hecho mucho más difícil que puedan pagar esta deuda. Entonces se ven en un contrato casi perpetuo con China, en donde esa deuda se ha visto mucho más difícil de eliminar
en donde van a necesitar producir mucho más petróleo para poder pagarla, porque necesita ser pagada explícitamente en petróleo, no puede ser pagada en dólares ni en otro tipo de acción. Uh, y por esto se ha vuelto mucho más difícil reestructurar esta deuda, no se ha podido eliminar y es muy, muy posible que Venezuela ahora esté en una posición vulnerable en donde va a tener que tomar más préstamos de China para poder salir de su crisis, primero de su crisis económica y su crisis política y luego para poder reiniciar esta producción del petróleo que ahorita existe alta incertidumbre si es que va a subir o bajar el precio, específicamente con otros lados del mundo haciendo otras manipulaciones sobre eso como OPEC y cosas así. El impacto del ciclo vicioso es el impacto que definitivamente debe ser incluido de la oposición y esto es que cuando países entran en ciclos de deuda se vuelve muy, muy, muy difícil poder tener autonomía económica verdadera, como usualmente China pinta ser el caso. Esto significa que prácticamente al momento que ya no puedas pagar la deuda, tienes que tomar más préstamos y esos préstamos van a ser con condiciones más estrictas que previamente tenías cuando tomaste el primer préstamo de China. Y ahora aquí es cuando pierdes tu autonomía económica. Si es que, por ejemplo, tienes que hacer cierta cosa de la forma que China quiera que lo hagas, o aún si es cuando no te ponen condiciones económicas a tomar un préstamo nuevo, tienes altas tasas de interés, o ya pierdes el derecho de recursos naturales que existen dentro de tu país o de la infraestructura que te iba a ayudar a salir de esa deuda que existía al principio. Ahora China tiene tu puerto como ocurrió en Sri Lanka. Y entrando en un ciclo vicioso con China, como este, es uno donde el país queda más y más en desventaja de negociación y en donde su soberanía sobre recursos e infraestructuras claves para su economía quedan en peligro, como ya dije. Que son unas razones alternativas que también son dañinas. En primero, los préstamos de infraestructura y energía principalmente son dirigidas a regiones caracterizadas por ser una de dos, o ciudades fronterizas o puertos, o lugares en donde el sector principal económico es altamente concentrado. Es decir, que por ejemplo, si tienes una ciudad que está cerca de la frontera, en donde va a pasar la carretera de Belt and Road, es más probable que ahí vaya la inversión, porque sabemos que ahí va a haber más libre movimiento de productos y de servicios, que en un lugar como por ejemplo en las montañas o en un lugar más rural donde no hay alta concentración económica. Es por eso que la inversión va a ir directamente a esos lugares donde ya tienen una ventaja histórica económica sobre el resto del país. Y esto puede ser sumamente dañino con para países con democracias frágiles y con altos índices de desigualdad económica. ¿Por qué? Y aquí va el mecanismo. Primero, porque aumenta la concentración del capital y el crecimiento económico en regiones ya históricamente aventajadas, como he dicho previamente. Es decir, que todo el dinero se va a ir a estas ciudades grandes que ya existen, que ya tienen ventajas, que tienen ya, por ejemplo, uh, más altas remuneraciones para sus empleados y cosas así, mejor infraestructura, etcétera. Y también al mismo tiempo aumenta el precio de los bienes raíces en lugares recibiendo inversión. Porque esto es algo que puede ser malo y que puede ser interpretado como malo. Primero porque los costos de vivir más altos para las clases obreras, que incluso son costos más altos de vivir. Es decir, que por ejemplo, si ahora en donde existía un apartamento previamente, el precio de los bienes raíces incrementa, mi renta ahora va a incrementar también al mismo tiempo. Y puede ser que estos costos de vivir se puedan sobreponer a los incrementos de sueldos causados por ese crecimiento. Y al momento que pasa esto, la gente que es más vulnerable y que se supone que tenía más que podía ganar, ahora en realidad no está ganando. Puede ser que en realidad en el pasado están ganando más dinero y tenían más capacidad de comprar más cosas en términos reales que ahora van a tener después. Y también con esto viene, por ejemplo, todo como, por ejemplo, la más alta probabilidad que la gente de clase obrera no pueda tener su propia casa ni ser dueños de su propio apartamento dentro de una ciudad, pero más bien van a tener que rentar a altos costos, van a tener que vivir mucho más lejos de la ciudad y incurrir como, por ejemplo, costos de transporte para poder entrar a la ciudad, porque ahora yo nomás puedo tener una casa como, eh, como como le dicen en inglés, the suburbs, que es como justo afuera de la ciudad. Entonces, por eso va a tener que gastar más como en transporte y ahí va parte de mi sueldo, o tengo que pagar más en renta, cosas así que
estos costos de vivir que suben de formas diferentes van a ser cosas que son muy problemáticas para la gente de clase obrera, mientras que la gente rica que ya estaba en posición de ventaja pueda hacerse más rico y más rico y más rico y no tener que preocuparse de esos tipos de cosas. Eh, por tercero, el crecimiento de sueldos y bienes en regiones ricas son difíciles de acceder en lugares con barreras migratorias. Y esto es algo importante como caracterizar, pero pueden ser como países de Asia Central como Kirguistán y Kazajstán. Um, y básicamente lo que pasa aquí es que en estos países es muy difícil poder moverte dentro del país a otro lugar, a otro sector. También existe, por ejemplo, como en el mismo país de China existe, que no puedes ir como de un lugar rural en donde tiene un sector agrícola, de agricultura y moverte a la ciudad para, por ejemplo, tener un trabajo en, no sé, como un servicio económico, algo así. Es muy difícil poder transportarte y poder ir a la otra parte de la ciudad. Entonces, al momento que pasa esto, se concentran estos sueldos y en las áreas ricas y el resto de la población no solamente no va a recibir inversiones en su región, pero al mismo tiempo no van a poder ir y cambiar de región para poder tener esa vida mejor que van a querer. Y en el ejemplo de Kazajstán, crecieron más de 5 veces los sueldos en un área concentrada, mientras que se estancaron en el resto del país. Entonces, eso es indicativo que, por ejemplo, el resto del país no pudo tener esas incrementaciones de sueldos, pero al mismo tiempo todos los productos suben, tus costos de vivir suben, y al mismo tiempo no puedes acceder a ese mejor sueldo en otro lado del país porque hay barreras migratorias que existen. Cuando pasa todo esto, la gente más desaventajada sigue en estas mismas condiciones, mientras que los ricos siguen enriqueciéndose y cada vez se ve más difícil diversificar, como el capital sigue solo fluyendo a una sola región que se ve rentable. Entonces aquí es donde como un equipo puede, por ejemplo, tener una extensión, si por ejemplo ya tomaron mucho como de este caso, puede ser que, por ejemplo, ahora como todo el capital se va solamente en un sector económico, en una parte del país, ahora el país no se puede diversificar y el gobierno de ese mismo país cuando recibe eh, eh, como lucros, como de cierta inversión, no lo puede distribuir a otras partes del país o a servicios sociales en otras partes del país, porque tiene que seguir constantemente apoyando a ese sector económico que ya se ve como rentable, porque los inversionistas del extranjero necesitan que constantemente sea creciendo y al momento que esto pasa, ya no se pone tanta atención a las partes del país que son las que son en más necesidad. Un ejemplo, por ejemplo, sería como Panamá, en donde la ciudad de Panamá um, recibe toda la riqueza, pero el resto del país sigue tratando de desarrollar un sector económico mucho más estable, o infraestructura, mejorar su infraestructura y cosas así. Y sería como un tipo de argumento que se puede utilizar en este caso. So, un resumen breve de estos daños alternativos es, en primero, más desigualdad. Entonces, aquí un equipo puede desarrollar los impactos de más desigualdad, cómo afecta a las personas, puede ser como un principio en general, como de cómo los gobiernos deben de actuar, y cómo el gobierno tiene un deber de proveer por todos sus ciudadanos y no solamente los ciudadanos que ya ahorita están comparativamente en mejores condiciones. Y en segundo es la potencialidad de causar desestabilidad política en regiones económicamente frágiles. Por ejemplo, este entorno puede crear problemas económicos si se desarrollan y si se asustan inversionistas, pero también puede ser un argumento como, por ejemplo, del potencial del populismo. Y cómo se puede interpretar estas cosas. En primero, porque la estabilidad política puede asustar a inversionistas si ven que, por ejemplo, ahora la gente, por no tener sueldos adecuados, mientras que los ricos se vuelven más ricos, pueden tener mucho más protestas. Cuando ocurren las protestas, ahora puede ser que los inversionistas se asusten y saquen su dinero porque piensan que puede haber un golpe de Estado en cualquier momento. Y también puede ser como por aún si es que no hay un golpe de Estado, puede tener como un potencial de populismo, puede haber como un candidato mucho más socialista, por ejemplo, que entre al poder y que diga, como, vamos a nacionalizar estos tipos de empresas que previamente han sido las que han sido más rentables al país, donde los ricos han tomado todos los bienes y necesitamos repartirlos por el pueblo. Es algo que también, por ejemplo, pudiera ser un daño al momento que hay alta instabilidad, donde se cambia un gobierno de forma muy substancial, pero también al momento que hay cambios muy, muy grandes como de un lado a otro y al momento que esto pueda
disminuir las inversiones a largo plazo y no hay una estabilidad constante, no hay una gobernanza que es constante y que constantemente se está mejorando, pero hay una que está cambiando y que se está haciendo y deshaciendo cada vez que cambia un gobierno. ¿Qué son unas mociones que son aplicables, que estos son aplicables? Y obviamente hay mucho más que esto. Un punto que quiero aclarar es que este tipo de conocimiento específico puede aplicarse a cualquier moción como, en donde se refiere a como China como poder mundial y cosas así. Se ven de formas muy diferentes. Una sería como, esta casa cree que los países asiáticos o latinoamericanos deben de alejarse de los Estados Unidos y buscar vínculos más estrechos con China. En este caso, se pudiera utilizar mucho de vínculos más estrechos económicos con China. También otro sería como, esta casa cree que la Unión Africana debe activamente engrandecer su involucramiento en Belt and Road. Y ahí es como de forma como más directa. Y otra sería como, esta casa debería activamente combatir Belt and Road. Pudieras decir como, por ejemplo, de por qué Belt and Road es beneficioso a estos países. Y como por último es como, esta casa cree que un enfoque del expansionismo político por parte del Estado chino es de interés para el pueblo chino. Esto fue como la moción de WDC en Cape Town de octavos o de partial octavos, que básicamente aquí lo puedes decir como el expansionismo político, es como geopolítico en otras regiones que ha ocurrido por Belt and Road, como Xi ha podido como mejor mantener las metas del país por expandiéndose económicamente y políticamente por otras partes del mundo que no lo había hecho, y como eso hace que la percepción de China dentro del país sea una que sea mejor para el partido, cosas así. Y otras mociones que son aplicables son como, por ejemplo, unas donde dicen específicos, actores en específico. Por ejemplo, había un torneo en Washington que era la moción era algo como, por ejemplo, de las Filipinas deben de decirle a los Estados Unidos que sus bases militares se tienen que, como su contrato de base militar va a terminar. Y ahora, cuando termina eso, vamos a permitir que entre China. Y esto nos ayuda a tener como más vínculos con China por Belt and Road, que es mejor económicamente para el país. Es mejor porque ahora le ponemos más presión a los Estados Unidos para que nos den mejores préstamos, porque ahora tenemos esta es la comparativa, cosas así. Entonces son cosas que pueden ser aplicables como este tipo de conocimiento en específico. Y por último, si hay unas deudas, como las otras presentaciones han dicho, me pueden dejar como un mensaje abajo en el video, o le pueden preguntar a Belén y ella les puede dar como mi información para que me mande el mensaje por privado en WhatsApp o en otra forma. Pero bueno, eso ha sido todo y muchas gracias por su tiempo.